Y hoy vamos a hablar entonces de esta doctrina de la salvación. Hablamos del hombre, hablamos que el hombre está creado de tal manera por Dios que puede recibir el mensaje de Dios y puede tomar la decisión de aceptarlo o simplemente rechazarlo. El hombre tiene esa capacidad. Dios le ha dado la capacidad de oír el mensaje y de aceptarlo o simplemente rechazarlo. Así que hoy vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Romanos 3, 21 al 26. Cuando usted lo ubique en su Biblia, le invito a ponerse de pie para que de esa manera reverenciemos la palabra de Dios. Doctrina de la salvación. Romanos 3, 21 al 26 dice la palabra de Dios de esta manera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, mis hermanos. Como les decía, el hombre está capacitado para recibir el mensaje de Dios y está capacitado para tomar una decisión, porque Dios nos dio una voluntad. En la forma que Él nos creó a su imagen, Él nos dio una voluntad y esa voluntad nos llama a nosotros a tomar decisiones. Y mi voluntad puede ser recibir a Cristo o simplemente seguir mi vida como la estoy llevando. Esa es la capacidad que usted tiene de elegir, de tomar decisiones, de tomar su voluntad y hacer esa decisión de seguir o no a Jesucristo. Así que la pregunta suprema de la vida es: ¿cómo puede un hombre llegar a tener una correcta relación con Dios? ¿Cómo puede el ser humano entrar en una correcta relación con Dios? Esa es la doctrina de la salvación. ¿Cómo podemos nosotros como seres humanos entrar en esa relación correcta con Dios, una relación nueva? Porque perdimos nuestra relación con Dios. Adán, en el jardín del Edén, decidió desobedecer a Dios. Y desde Adán hasta el día de hoy y hasta que termine esta era de este mundo, seguiremos nosotros estando enemistados con Dios. Estamos enemistados con Él y esa es la inquietud del ser humano. El domingo pasado hablábamos de que Dios puso en nuestro ser esa imagen suya y por eso el ser humano siempre busca la manera de adorar algo, de buscar algo superior, una fuerza, un poder superior a Él. Este poder, esta fuerza superior es Dios y Dios quiere tener una relación con nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que esa enemistad se elimine y Jesús abrió un camino libre para usted y para mí para que podamos acercarnos a Él con toda confianza. Pero ¿cómo puedo llegar yo a tener esa relación correcta con Dios? ¿Cómo puedo sentirme en paz, tranquilo y cómodo con Dios? Porque como seres humanos que somos pecadores, siempre sentimos que hacemos algo malo y pareciera que
nos va a caer un rayo, ¿verdad? No, Dios nos va a enviar un rayo y nos va a castigar. Porque hicimos algo malo, estamos siempre con ese corazón cargado. ¿Cómo puedo tener paz con Dios? ¿Cómo puedo estar tranquilo? ¿Cómo puedo estar cómodo con Dios? Mire, la religión más antigua, el judaísmo, enseñaba de que para tener una buena relación con Dios, una correcta relación con Él, teníamos que guardar al pie de la letra la ley. Si usted guarda completamente los 10 mandamientos, usted puede entrar en una relación correcta con Dios. Pero no era suficiente 10 mandamientos. Los judíos en su estudio de la Torá, de la ley, ellos entonces formaron 673 leyes. No solamente se conformaron con 10. No guardamos 10 mandamientos. Imagínese usted 673. Como ellos le llaman, mitvás. 673. Imposible. ¿Cómo puede un hombre? Si con 10 mandamientos no podemos guardarlos, esos 10. Quebrantamos la ley de Dios, ¿cómo podemos nosotros cumplirla? Bueno, más adelante, Dios a través del profeta Miqueas redujo esa ley en 3 mandamientos, por lo menos hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Haz eso. Y sin embargo, 3 cosas y no. El ser humano todavía no ha podido hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante su Dios. Entonces vino Jesús. Jesús dijo, uno le preguntó, ¿cuál es el más grande mandamiento, el principal mandamiento de la ley? Jesús redujo los 10 mandamientos y los 673 mitvás los redujo a 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos dejó Él. Y sin embargo, esos 2 mandamientos todavía nosotros no los guardamos, quebrantamos. Así que no podemos guardar la ley. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie puede, porque somos seres imperfectos. Somos criaturas imperfectas. Dios nos creó perfectos. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero el hombre pecó. Y desde allí, como les decía el domingo pasado, la imagen de Dios en nosotros se distorsionó. Se dañó la imagen de Dios en nosotros y por eso no podemos guardar ni siquiera un mandamiento. Quebrantamos todos los mandamientos de Dios. No podemos alcanzar una obediencia perfecta porque somos pecadores, porque hemos decidido seguir el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué nos sirve a nosotros la ley? La ley sirve para que usted y yo nos demos cuenta de nuestros pecados. La ley sirve para decirnos cuando dice no matarás, usted se da cuenta del poco de asesinos que hay por allí. Pero no solamente asesinos, es el que le quita la vida a otro con un arma o le hace daño, no. El apóstol Juan decía que si usted no ama a su hermano, usted es un homicida. Imagínese usted todavía la carga que nos cae encima y cada vez nos sentimos como más chiquitos. Caramba, si yo miro mal a mi hermano, si yo le digo necio, ya por ahí estoy fallando la ley de Dios. Entonces somos totalmente incapaces de cumplir la ley de Dios. Así que la ley tiene como fin demostrarnos a nosotros los seres humanos nuestra pecaminosidad y nuestra debilidad, de que no podemos guardar y cumplir lo que Dios demanda de nosotros. Por eso dice allí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, que lo acabamos de leer. En este pasaje que leímos de Romanos 3:21 al 26, Pablo usa 3 metáforas para enseñarle al creyente lo que es la salvación, lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos. Así que yo le animo a prestar un poco de atención
para que aprenda lo que es la salvación y pueda entonces entender y compartirla con otros también. Hay tres metáforas que Pablo destaca aquí en este pasaje. La primera metáfora es la del tribunal. Él usa la metáfora del tribunal usando la palabra justificación. Él usa la palabra justificación. Mire, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación. ¿Qué es la justificación? Es la obra de Dios por medio de la cual Él imparte al alma del creyente la irrevocable justicia de Cristo. ¿Con qué se come eso? Dirá usted. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? Está hablando en lengua. Está hablando de algo que no entiendo. El hombre recibe la justificación al momento de entregar su vida a Jesucristo. En el momento que usted se rinde a Él, le dice, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal, en base a la fe sola. En varias partes del pasaje que leímos menciona la fe sola. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, la justicia de Cristo, porque Cristo es santo, justo, puro, esa justicia, Él nos las pone a nosotros. Pero antes de ponerlo a nosotros, su justicia, Él nos quita el pecado, remueve de nosotros el pecado, nos limpia con su sangre y entonces todo nuestro pecado lo coloca en la cruz de Cristo y entonces pone en nosotros la justicia de Jesús en nuestra vida. Mire, hay una historia, Jesús narró en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, él habló de un fariseo que subió al templo a orar, pero también subió un publicano. Un publicano era un judío que se había prestado para cobrar los impuestos del imperio romano. Y los judíos a los publicanos los tenían a un lado, a pesar de que eran su pueblo, eran parte del pueblo judío. Por haberse vendido a cobrar impuestos, entonces ellos los desechaban, los trataban muy mal. No querían estar en el mismo lugar donde estaba un publicano, no quería estar un judío, y menos un fariseo. El fariseo fue al templo a orar, el publicano también. El fariseo se paró a lo mejor en el medio del templo y como acostumbraban a hacerlo, él empezaba a orar. Dice, lo interesante que dice Jesús es que él empezó a orar consigo mismo. Consigo mismo puede ser que él oraba en su mente. Puede ser que lo interpretemos de esa manera, él oraba en su mente. Pero los fariseos no eran tan humildes. Ellos oraban, gritados. Y entonces allá en un rincón del templo estaba arrodillado el publicano, golpeándose el pecho. El fariseo dice, Señor, yo te doy gracias, porque no soy como todos los hombres, y menos como ese publicano que está ahí. Porque yo doy diezmo de todo lo que gano y hago esto y empezó a orar. Por eso yo digo que cuando él dice que oraba consigo mismo, él no estaba orándole a Dios, él se estaba orando a sí mismo. Dice, yo soy lo mejor de este mundo. Aquí en este mundo no ha parido nada más grande que yo. Él era el mejor. No era como ese publicano ahí que estaba ahí golpeándose el pecho y diciendo, Señor, ni siquiera miraba hacia arriba. La forma de orar de los fariseos era poner la mano así y con su cara levantada, como con orgullo. Aquí estoy yo, Señor, qué bueno que me tienes a mí, porque si no, este mundo estuviera mal. No era como aquel que ni siquiera quería levantar la cabeza y estaba ahí agachado golpeándose el pecho. Sé propicio a mí, pecador. Dice Jesús al final de la oración, cuando los dos se van para su casa, dice que el publicano salió justificado. No como aquel. Aquel él se justificaba a sí mismo. Pero en cambio al publicano estaba justificado por Dios. ¿Por qué? Porque él llegó de una manera y con una actitud correcta a orar. Eso es la justificación.
Justificado es no que otra persona me dé a mí y me llame a mí, oye, qué buen pastor es usted, usted es una buena persona, usted es una persona increíble. No, no, eso no vale. Es lo que vale es lo que dice Dios de mí. ¿Qué dice Dios de mí? Bueno, lo que Dios dice es que Él tomó mis pecados y me los quitó todos. Removió todos mis pecados y los clavó allí en la cruz. Y la justicia de Cristo, la santidad de Jesús, la perfección de Él, me la colocó a mí. El día que yo le rendí mi vida a Jesucristo, hace más de 40 y tantos años, Él puso su justicia en mí. Él me justificó por la fe, no por lo que yo era. Ah, no, este es muy buena gente, vamos a justificarlo. No, no era por lo que yo era. Yo era un pecador como cualquier otro, pero Dios tomó la justicia de Jesús y la puso en mi vida, así como hizo con usted. Si usted le entregó su vida a Cristo y fue sincero en ese día que le entregó su vida al Señor, Él borró sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados futuros. Él los borró y colocó la justicia de Jesús en usted. Por eso cuando Dios lo mira a usted, no lo mira como un vil pecador, como nos mira la humanidad. Nos mira justificados, nos mira santos, nos mira puros, nos mira como su propiedad, como sus hijos. Eso es lo que significa ser justificado. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir que Jesús tomó y llevó nuestros pecados en la cruz. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hizo un intercambio. Para Él, para Jesús no era un intercambio justo. Para nosotros tampoco, pero salimos ganando, porque Él llevó mis pecados y Él puso su justicia en mí. Esa es nuestra nueva posición en Cristo. Esa es lo nuevo que somos. Ahora somos nuevas personas. Por eso es lo que enseña Pablo en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos ahora pertenencia de Dios. Hay 3 beneficios que trae esta justificación. 3 beneficios. Uno es paz con Dios. El hombre está buscando paz con Dios. A través de la justificación la puede conseguir. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este verbo justificados pues por la fe se puede traducir también habiendo sido justificado. Es la forma correcta, más exacta de traducir el verbo allí en Romanos 5:1. Habiendo sido justificado, que indica que fue algo que pasó en el pasado, ocurrió en el pasado, pero que todavía tiene su efecto en el día de hoy. Si nosotros pensamos, y si usted vive su vida pensando que su relación con Dios está sometida a un riesgo constante, porque, como digo siempre, somos pecadores y estamos fallándole a Dios siempre. Pero si usted vive pensando, yo soy un pecador, yo no merezco esto, yo soy un pecador, mira lo que hice, usted va a vivir una vida llena de nervios, se va a arruinar la vida. Va a ser una mata de nervios porque usted va a pensar que en cada momento cuando truene, usted va a pensar que es un rayo que viene hacia usted, porque usted pecó, porque usted le hizo algo, falló a Dios, le falló al Señor, porque Él está enojado con usted. Dios está molesto con usted. Eso es lo que le ocurría a Martín Lutero, ¿verdad? Cuando iba por aquel lugar y empezó a llover
y entonces cayó un rayo y le cayó un árbol allá y él se asustó todo y dijo, ay, Santa Ana. Y entonces le dijo a Santa Ana que si lo sacaba de esta tormenta y llegaba tranquilo, él se iba a convertir en monje. Y eso fue lo que hizo, se convirtió en un monje. Hermano, no podemos experimentar con Dios. Usted no puede tener paz con Dios mientras usted siga pensando en que la justicia de Cristo no está en usted y que no es suficiente para que usted sea aceptado por Dios. Imagínese, si usted no acepta que Jesucristo tomó su lugar allí en la cruz del Calvario y que usted ahora está viviendo, usted es una nueva criatura, si usted no acepta eso, ¿cómo puede tener paz con Dios? Nunca va a tener paz con Dios porque somos pecadores y a cada rato le estamos fallando a Él. Pero un beneficio de la justificación es que usted tiene y puede tener paz con Dios. La segunda beneficio de la justificación es usted tiene firmeza en la gracia. Usted está firme en la gracia de Dios. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos firmeza en la gracia. Gracia, ¿qué es gracia? Aquello que Dios propuso darnos de una manera gratuita, aparte de cualquier mérito humano. La gracia de Dios es algo del regalo, la salvación es un regalo. Es por gracia, es lo que Él nos dio, no porque usted lo merece ni yo. Hermano, usted y yo no merecemos la salvación. Usted y yo merecemos el infierno. Usted y yo matamos a Cristo con nuestros pecados. Pero, por la gracia de Dios, la gracia es algo inmerecido, un regalo que usted y yo no merecemos. Él quiso darnos a nosotros la salvación. ¿Cómo o cuándo? ¿Cuándo hemos merecido nosotros alguna de las bendiciones que Dios nos ha dado? Nunca. Nosotros no merecemos nada. Nosotros somos pecadores, estamos separados de Dios por toda la eternidad. Pero a través de Cristo Él nos reconcilió y nos acercó y nos hizo un linaje escogido, un pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Él nos compró. Así que, aunque no merezcamos todo lo que Dios le está dando, aunque usted no lo merezca, Él, sin embargo, por su bondadosa gracia, Él se lo da. La vida. Nosotros no merecemos la vida. Sin embargo, Él por su gracia nos da un día más, nos regala un día más, nos regala un año más de vida. Eso es lo que Él hace. Una de las cosas entonces que experimentamos cuando estamos en la atmósfera de la gracia es que no podemos andar en el mundo como si estuviéramos pisando una alfombra de huevo. Imagínese, usted se para encima de un huevo, ¿qué va a pasar? Usted no puede vivir la vida cristiana así, como si estuviera caminando en una alfombra de huevos para no quebrar ninguno, porque lo va a quebrar todo. Y si está así rellenito como yo, menos va a poder resistir un huevito de eso. Entonces, hermanos, no podemos vivir así. Tenemos que creer que si estamos en Jesús, la justicia de Cristo está en nosotros. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con la gracia, nos hizo aceptos en el amado. Dios nos aceptó en Cristo, no por lo que usted y yo somos, no, es a través de Cristo que Él nos aceptó, nos hizo aceptos en el amado, por su gracia, algo que no merecemos. Entonces, tenemos paz con Dios por la justificación, tenemos firmeza en la gracia porque es algo que no merecemos, es algo que Dios nos da y si Dios te da algo no te lo va a volver a quitar. Dios te dio lo que te dio y Él no te lo va a arrebatar. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, Él no te lo va a quitar. Lo tercero es de la justificación
beneficio que trae es que Él suspendió de una manera definitiva la condenación que usted y yo merecíamos. No hay condenación, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Ese es el tercer beneficio de la justificación. Pero a nosotros los creyentes nos cuesta, al ser humano le cuesta creer que no hay condenación. No, tiene que haber algo me tiene que pasar, porque hice esto, porque hice aquello, algo me tiene que pasar. Ya, aquí está, mira, me pasó esto. Por eso, entonces estamos como atrayendo a aquellos que pensamos que no merecemos. Como no merecemos la gracia de Dios, estamos siempre aceptando todo lo malo como es bien hecho, me pasó porque yo soy un pecador y tiene que pasar. Pero no, Dios ya no nos condena. Hemos sido justificados, ninguna condenación hay. Pablo dice que no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Ahora, los judíos no podían aceptar esto. En la mente de un judío no cabía esa idea de que un pecador fuera justificado por Dios. ¿Por qué? Porque para ellos tratar a un hombre malo como si fuera justo le indicaba que ese juez era un juez corrupto. Eso fue que le pagó algo, eso fue que le dio dinero para que lo perdonara, para que lo sacara de allí donde estaba metido. Entonces, esa era la mentalidad judía. Mire lo que dice Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente e injusto, porque yo no justificaré al impío. Yo no justificaré al impío. Esa era la palabra de Dios, Éxodo 23:7. Y en Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar un pecador como nosotros sin ser un juez corrupto? Eso no entraba en la mente del judío. Pero Pablo dice que eso es lo que Dios hace. Justifica al impío. ¿Por qué? Porque ya no es mi vida de pecado la que Él está viendo. Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario, entregó su vida y me dio la justicia, me vistió con su justicia. Por eso Dios no me ve a mí ahora, ni a usted, como un impío, como un pecador, como una persona que merece el juicio de Dios. No, ya Dios nos mira ahora a nosotros como justos, porque tenemos la justicia de Cristo en nuestra vida. Y comprender eso hace que nuestra vida cambie. Nuestra vida cambia. Usted puede vivir con gozo y alegría la vida cristiana y no estar con miedo, con pánico porque va a hacer algo y entonces el juicio de Dios va a caer sobre usted. No. Pero tampoco el otro extremo. Bueno, ya que soy justificado, ya que estoy limpio de pecado, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vamos a hacer lo que nos da la gana. Porque si ya Dios me perdonó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a hacer? Ya tengo la justicia de Dios en mí. Vamos a pecar y el último día me arrepiento ya otra vez. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo va a llegar el último día? Una persona que piensa de esa manera, de que bueno, vamos a hacer lo que nos da la gana, indica que en ningún momento ha creído en Jesucristo como Señor de su vida. Porque el que tiene a Cristo en su corazón quiere agradarle y servirle a Él como es. Eso es lo que tiene que hacer esa persona. En ningún momento va a pensar, bueno, ya que estoy justificado, vamos a echarle pichón, vamos a hacer lo que nos da la gana. No. La segunda metáfora que Pablo usa en este pasaje es la metáfora del sacrificio. Es la que usa la palabra propiciación. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra propiciación es la traducción del término griego hilasterion. Hilasterion es la traducción de propiciación. ¿Qué era la propiciación o el propiciatorio? El propiciatorio era una parte del tabernáculo que Dios mandó a construir allá a Moisés en el desierto. Era parte de ese mobiliario que Dios le dijo que construyera. Era una caja de madera de acacia recubierta de oro. Y encima había una tapa de oro macizo, que esa tapa de encima de esa mesa se llamaba el propiciatorio. Ahora fíjese, el tabernáculo es símbolo de Cristo. Un día podemos tomar para predicar y hablar sobre el tabernáculo y explicar qué simbolizaba cada parte del tabernáculo comparándolo con Jesucristo. Hoy no tenemos ese tiempo, hoy solamente le voy a hablar del propiciatorio. Era una caja, una especie de mesa o de cajón de madera de acacia. La madera simboliza la naturaleza humana de Cristo. Recubierto de oro puro. El oro puro simboliza la deidad de Jesucristo. Jesucristo hombre y Dios, que es lo que hemos predicado el día que predicamos de Cristo. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. El propiciatorio, esa mesa donde venía el sacerdote y rociaba sangre una vez al año, en esa parte de arriba de la mesa, el propiciatorio, es símbolo de Jesucristo. Mientras no se rociara sangre del animal sobre ese propiciatorio, el trono de Dios era un trono de juicio. El pueblo de Israel estaba bajo pecado, pero una vez al año el sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo donde estaba ese cajón, esa mesa llamada el arca y el propiciatorio. Allí encima él rociaba esa sangre y la sangre cubría el propiciatorio y hacía que ese trono de juicio de Dios se convirtiera ahora en un trono de misericordia. Por un año el judío era perdonado sus pecados. Cuando el sumo sacerdote entraba el día de Yom Kippur o el día de la expiación para derramar esa sangre allí. Eso fue lo que Jesús hizo. Esa fue su primera obra en la cruz del Calvario. La propiciación, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario lavó, removió, quitó la ira de Dios sobre la humanidad. Yo no sé si usted ha oído, muchas veces predican, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, vinieron tinieblas sobre la tierra y Jesús clamó, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen los teólogos que en ese momento la mirada de Dios que estaba en su Hijo Jesús muriendo en la cruz, ya la quita y la pone sobre la humanidad. Y Él se siente desamparado. Él está muriendo. Él tomó el pecado de la humanidad en ese momento. Y como Él está lleno, cargado del pecado de la humanidad, Dios es un Dios santo. Él quita su mirada de allí y mira hacia la humanidad redimida, limpiada, todos sus pecados borrados. Entonces Jesús tomó el lugar suyo y mío allí y esa propiciación quitó la ira de Dios de nosotros. Pero debemos entender que la ira de Dios es real. A Dios le desagrada el pecado. Dios no comulga con el pecado. La ira de Dios es real. Pero la solución para el perdón del pecado es real también. La muerte de Cristo en la cruz. Él murió. Su muerte propiciatoria. El sacrificio suyo lo hizo para limpiarnos de nuestros pecados. Allí entonces Dios, cuando muere Jesús en la cruz, Él está quitando su ira sobre la humanidad y manifestando su misericordia. Levítico 16:2 dice,
Jehová dijo a Moisés, dile a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El sumo sacerdote no podía entrar cuando le viniera en gana entrar allí, no, él tenía que entrar una vez al año a ofrecer la sangre para el sacrificio, para el perdón del pecado. Ahora mire lo que dice el escritor a los Hebreos, comparando aquella historia del Levítico y del propiciatorio, del arca, etcétera, comparándola con Jesús. Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús entró en el tabernáculo santo del cielo con su propia sangre y la colocó en el propiciatorio del cielo y de esa manera borró el pecado de la humanidad. Mire, dice aquí varias cosas que son importantes resaltar. Jesús entró una sola vez y para siempre. No tenemos que estar haciendo misas cada día para que Jesús limpie nuestros pecados. Ya lo hizo una sola vez y para siempre. Y a través del sacrificio suyo, dice ahí al final del pasaje de Hebreos, obtuvo eterna redención. Es una salvación eterna. No es hasta que tú vuelvas a pecar y entonces tenemos que volverte a redimir. Porque ya la sangre de Cristo la estás pisoteando. Él ya hizo el sacrificio por ti y por mí. Él lo hizo una vez y para siempre. Jesús entró en ese lugar con su propia sangre y obtuvo esa redención eterna. Ese es el acto del sumo sacerdote Jesús. Pero Jesús fue en esa ocasión fue sumo sacerdote y cordero. Fue sacerdote y sacrificio. Y entró y lavó. Cubrió nuestros pecados para siempre. Así que la sangre de Jesús es nuestra garantía de que Dios nunca jamás va a volver a enojarse con nosotros, con aquel que le ha entregado su vida a Cristo y que lo recibe como Salvador personal. La sangre de Cristo convirtió el trono del juicio de Dios en un trono de misericordia. La ira de Dios ha sido apaciguada y ahora trata a cada hombre y ser humano individualmente ofreciéndole su gracia. Los sacrificios del Antiguo Testamento mostraron que fueron inútiles. Dice el Salmo 51, 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Dios no necesita eso. Y en Miqueas 6, 6, 7 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Eso es lo que quiere Dios? No, porque si lo hubiese querido, todos esos sacrificios que hacían los judíos en el pasado hubiesen borrado el pecado y ya. Pero no, ellos tenían que ofrecer continuamente, cada día de reposo, sacrificios, mañana y tarde, mañana y tarde. Y había fiestas, 7 fiestas judías, donde pasaban una semana ofreciendo sacrificios. Y el día del Yom Kippur, el día de la Pascua, el día de la expiación, allí ofrecía también ese sacrificio. Una vez al año entraba el sacerdote al lugar santísimo. Así que los hombres sentían que una vez que habían pecado, no había ningún sacrificio terrenal que les diera tranquilidad y no podían corregir su error. Así que lo que pasó en la cruz del Calvario fue
que se abrió la puerta a una justa relación con Dios, una puerta que ningún tipo de sacrificio se podía, era capaz de realizar. Solamente el sacrificio de Jesús terminó con esa era de sacrificio. Cuando Él moría en la cruz, cuando Él expiró y entregó su espíritu, dice la Biblia que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. ¿Cómo se rasgó en dos? Dice allí que se rasgó. No, vamos a tomar otro papelito. Este velo separaba, esta cortina separaba el lugar santo del santísimo y fue roto de arriba a abajo. Fue Dios el que rompió ese velo y ahora se abrió un camino para que el ser humano pudiera, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, pudiera acercarse a Dios con confianza, con tranquilidad, con paz. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso Pablo usa esta segunda metáfora, el propiciatorio. Y hay una última metáfora que les quiero mencionar, que es la de la esclavitud. Él habla de la palabra redención. Redención, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es la obra de Cristo a nuestro favor para cancelar nuestra deuda de pecado. Él pagó nuestra deuda. Teníamos una deuda enorme con Dios por nuestros pecados. Jesús la pagó. Y lo segundo que hizo fue, nos libró de la esclavitud de Satanás y del pecado. Cuando Jesús pagó nuestra redención, canceló nuestro pecado y nos cambió de dueño. Jesús le dijo a los fariseos y al pueblo judío y a todo el mundo en general, ustedes son de su padre el diablo. El Dios de este siglo es Satanás y es el dueño de toda esta humanidad que está en pecado. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que si nosotros somos esclavos de alguien, somos propiedad de ese alguien. Y entonces si somos esclavos del pecado, somos subordinados a Satanás. Él es nuestro amo. Eso es lo que dijo Jesús. Dice Colosenses 2, 13, 14. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese certificado de deuda, mire, todo preso en aquel tiempo, en la puerta de la cárcel, ahí había un preso en esa cárcel, afuera había colocada un papel donde estaba el acta de qué fue lo que hizo esa persona, por qué está allí presa. Y allí estaba puesto, clavado el acta de las cosas que había hecho. Bueno, nosotros teníamos una lista bien enorme. Imagínese usted todos los pecados que hemos cometido. Toda esa lista estaba allí, era el acta de nuestro decreto que nos era contraria, estaba en contra de nosotros. Ese certificado de deuda consistía en todas las leyes de Dios que quebrantamos. ¿Cuántas leyes quebrantamos cada día? Están en nuestra contra. Nos son hostiles porque no podemos guardar los mandamientos de Dios sin quebrantar uno. Y Pablo dice que el que quebrante a uno es culpable de todo, imagínese usted. Así que no ganamos nunca, no vamos a ganar nunca. No hay nada malo en las leyes de Dios. La ley de Dios es perfecta. Es lo que dice el Salmo 19, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es sabio, es puro, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y mucho más que la miel que destila del panal. La palabra de Dios es perfecta. Esa ley que nos dio es perfecta.
y nosotros somos imperfectos y no podemos cumplir esa ley. El problema es entonces no la ley de Dios, es nuestra incapacidad de cumplirlo. Así que Pablo habla de ese certificado de deuda, y cuando habla de esta metáfora de la redención, rapidito le voy a explicar lo que se destaca allí. Esa palabra redención hace énfasis en la libertad. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fueron rescatados, esa es la palabra redimir, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Es decir, Dios nos compró, no le pagó a Satanás dinero, no le dio dinero para que nos soltara, no. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre y de esa manera Jesús nos rescató, nos redimió. La palabra libertar es, el énfasis está en la condición de ser libre. Libertar de la esclavitud mediante el pago de un rescate. Por eso se tradujo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como redención y rescate. El otro énfasis está en que lo rescatado ahora es posesión de Dios. Hechos 20:28 dice, por tanto miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó a su iglesia derramando su sangre. Él pagó el precio para que usted y yo no sigamos viviendo en pecado, ni seamos esclavos de Satanás. Así que la palabra redimido se tradujo allí por ganó. Ganó, usted lo puede colocar la palabra redimido, la cual Él redimió por su propia sangre. Es la palabra ganó. ¿Qué significa ganar? Es obtener posesión, es comprar. Por medio de la redención, usted y yo llegamos a ser propiedad personal de Dios. Y el otro énfasis es en el lugar de la esclavitud. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La palabra redimidos aquí en el Apocalipsis es la palabra agorazo. Viene de la raíz ágora. Ágora era el lugar, el mercado de esclavos, era el lugar donde compraban los esclavos. Allí Jesús nos rescató de ese lugar de esclavitud. ¿Por qué? Por medio del pago de su sangre preciosa. Y también habla de la permanencia de la libertad. Cuando habla de redención, habla de que somos libres. Él y en una permanente libertad. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa palabra hace resaltar el hecho de ser comprado del mercado de esclavos, pero no nos deja ahí. Él nos compró y no nos dejó allí. Él nos sacó del mercado de esclavos para que nunca más podamos ser vendidos al demonio, ni al pecado, ni a nadie. Él nos libertó. Hermanos, así que el camino a la relación justa con Dios no reside en una frenética, desesperada e inútil tentativa de obtener absolución por nuestros pecados a través de las buenas obras. No, yo hago buenas obras para ir al cielo. Mire, no va a poder ir al cielo creyendo que usted se lo va a ganar haciendo buenas cosas. Porque el profeta Isaías dice que nuestras justicias, nuestras buenas obras, ante los ojos de Dios, son como trapo de inmundicia. Es como aquel trapo que usted usa para limpiar el piso de su casa y entonces queda y va, ay, ahora voy a hacer una blusa con esto, una chaqueta. No, ese es un trapo de inmundicia. Eso es lo bueno que usted hace a los ojos de Dios. Si se quiere ganar el cielo, a los ojos de Dios eso es inmundicia. Porque entonces si yo pudiera ganarme el cielo
por mis buenas obras, en vano murió Cristo. Perdió su tiempo ahí muriendo en la cruz del Calvario, pudiendo yo salvarme haciendo lo bueno. Entonces no es por lo bueno que yo haga, es por su muerte en la cruz. Allí está entonces, ahí reside la humilde aceptación nuestra de su amor y de su gracia. Esa gracia que Dios nos ofrece. Él ofrece la salvación, es un regalo. Usted simplemente lo toma o lo deja. Él después no le va a cobrar ese regalo, es un regalo. Si usted regala algo, usted no se lo va a decir, bueno, ¿te gustó el regalo? Son tanto. Son $30, son $50. Entonces no es un regalo, es una venta que me hiciste engañosa. Después que lo usé, ahora tengo que pagártelo. No, el regalo de la salvación es eso, un regalo. ¿Por qué? Porque es por gracia. Usted ni yo lo merecíamos, pero Jesús lo ofreció con todo su amor. Extendió sus brazos allí en la cruz para que usted pudiera acercarse al Padre justificado, limpio. Él se sacrificó, Él fue el propiciatorio nuestro. Y Él también entonces nos redimió, nos compró. Usted le pertenece a Dios. Si usted le entregó su vida a Cristo, usted le pertenece a Dios, usted no le pertenece a nadie más. Si usted fue sincero en su decisión, y yo hago énfasis en esto, porque hay gente que dice, levantó la mano y tal, y lo ve otra vez por allá haciendo lo que le da la gana. No es porque levantó la mano y lo hizo una oración en ese momento y se salvó para siempre. No, demuestre con su vida que usted es una persona cambiada. Ahora, de ahora en adelante, usted tiene que demostrar que usted es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que usted tiene que demostrar, dar un estilo de vida diferente al que tenía. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, yo le animo a que haga conmigo esta oración y le entregue a Cristo su vida. Mire todo lo que Él ha hecho por usted. ¿Quiere hacerlo en este momento? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor de esta manera. Si usted quiere entregarle su vida, dígale, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En esta mañana te abro mi corazón y mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor. Limpia mi corazón. Ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, si usted le entregó su vida a Cristo hoy, usted es una nueva persona. Así que siga viviendo esa nueva vida que Dios le ha dado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí hoy en tu casa adorando tu nombre y por aprender hoy de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar todo esto que hemos aprendido hoy y ponerlo en práctica y compartirlo con aquel que necesita oír este mensaje también. Gracias te damos, Señor. Llévanos ahora a nuestros hogares con tu paz, con tu cuidado y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.